Regresamos con Foro Médico esta noche hablando de alergia alimentaria y alergias en general, en realidad. Estamos dando un enfoque y aprovechando también la presencia de la doctora que es gastroenteróloga pediátrica y viendo un poquito desde el ángulo infantil, pero también de lo que es toda la familia, porque sabemos que todo el entorno está comprometido siempre cuando hay algo en casa y hay que, como por ejemplo un papá o una mamá alérgica, ya hay que estar mirándole al niño por si pueda tener en algún momento, pueda debutar con una alergia en cualquier momento. Nos acompaña la doctora Mónica González y la doctora Marcela Alarcón. Bueno, doctora Mónica, vamos a continuar con el tema de las alergias. ¿Existen, momentos en que puede presentarse? ¿Hay etapas de la vida? ¿Cómo se puede ir dando? Las alergias en realidad pueden aparecer en cualquier momento de la vida, pero es verdad que vemos como un cierto patrón o una cierta tendencia, ¿verdad? Que es lo que se llama la marcha atópica. Que los niños a temprana edad, ya en los primeros meses de vida, empiezan a hacer una dermatitis atópica, luego ya pasan a una alergia alimentaria. Explicarle un poquito a la gente qué es la dermatitis atópica. La dermatitis atópica es una condición de la piel en la cual aparecen eczemas en ciertas localizaciones específicas según la edad del paciente, ¿verdad? Entonces, pueden tener mayor o menor gravedad y pueden tener mejor o peor respuesta a los tratamientos. Pero en cualquier edad, en los niños, por ejemplo, ¿qué edad puede darse? Puede darse de los primeros meses de vida. Los primeros meses. Sí. Ya. Son como eczemas. Son como eczemas, sí, localizados sobre todo, por ejemplo, en los pliegues de los brazos, por detrás de las rodillas, en la zona lumbar, en la zona baja, ¿verdad? de la espalda. Esas son las localizaciones más características. A medida que el niño crece, puede ir cambiando un poco de localización. Ya, perfecto. ¿Y después? Y luego de la dermatitis, puede ser que ya aparezca una alergia alimentaria. Ahora no siempre, pero a veces aparece y es lo que empieza a darnos ya la pauta de que el niño está dentro de lo que se llama la marcha atópica. Y luego ya si se puede curar o no de la alergia alimentaria, esta es la particularidad que tienen los niños, que se pueden curar de una alergia alimentaria. Y luego, si continúa esta tendencia, pueden llegar a ser una rinitis alérgica y luego ya en el futuro desarrollar lo que es el asma alérgica. O sea, se puede complicar si es que no supera. Puede evolucionar. Puede evolucionar. Si no se trata a tiempo, si no se cuida, si no se tienen ciertas medidas, puede evolucionar. Sí. El asma es como que cuando se dice asma siempre es como que se demoniza esa palabra, como que se le tiene mucho miedo. ¿Cambió ese concepto hoy día de lo que es el asma? Yo creo que no cambió porque muchos pacientes todavía tienen ese concepto de que si tienen asma acabó la vida, ¿verdad? Y no es así. El asma es verdad que es una enfermedad inflamatoria crónica, lo que quiere decir que el paciente va a convivir con eso, pero tiene tratamiento. Y sobre todo, ya que estamos tratando un poco tema niños, yo le digo a los adolescentes y a los niños, ¿te gusta el fútbol? ¿Te gusta, no sé, la natación? Y le pongo ejemplos de grandes atletas, inclusive olímpicos, que tienen asma, ¿verdad? O sea, el asma no es un impedimento para nada, sino que simplemente es una condición que uno tiene que tratar y ya está, ¿verdad? Claro, y aparte, lo que pasa es que había patrones de conductas antes, sobre todo en nuestros padres, que si tenías, para que no tosas, quédate quieto. No te muevas porque si corres te vas a agitar. Entonces todo eso es como que cambió, ¿no? La verdad es que en un paciente asmático que está descompensado, si corre o hace un deporte y no se está cuidando, por supuesto va a tener todo, y probablemente va a acabar en urgencias, ¿verdad? Pero justamente es ese punto el que nosotros tenemos que evitar, ¿verdad? O sea, primero hacer un buen diagnóstico, ¿es o no es asma, verdad? Y si es realmente asma, empezar a hacer un tratamiento correcto. No tanto, o sea, el tratamiento es muy importante, pero también la educación, ¿verdad? La educación del paciente y su familia y su entorno. Claro. Bueno, volviendo a la alergia alimentaria, estuvimos conversando también en la pausa y estuve también revisando un poquito y lo dijiste creo también, de que los niños se curan de una alergia alimentaria y no así los adultos. ¿Por qué eso, doctora? Porque el sistema inmunológico de los niños todavía está cambiando. En un proceso de maduración. En un proceso de maduración, exacto. Entonces ellos tienen la capacidad, es una población que tiene la capacidad de superar por sí mismo su alergia. Y en este caso se habla de curación. Hay dos tipos de formas en que el niño puede superar una alergia. O se cura, porque su sistema inmunológico se desarrolló, evolucionó y se cura. Tolerancia. Exacto, crea la tolerancia.
Y lo otro es un niño que llega a una cierta edad con unos ciertos criterios y que vemos que no va bien, y al final se opta por otros procesos, por ejemplo, o de evitación para siempre de ese alimento o de sensibilización, que sería un tratamiento que se realiza para que el niño pueda tolerar de forma forzada aquel alimento al que es alérgico. Ya. Es muy importante entonces, doctora Marcela, el método diagnóstico también. Sí. Para este tipo de casos puntualmente, ¿no? Sí, para llegar o sea, como dijo Mónica, lo importante es llegar a un buen diagnóstico, porque las alergias alimentarias, bueno, es lo que yo hago, en niños se pueden manifestar con varios síntomas, ¿verdad? Puede afectar a diferentes aparatos y sistemas del organismo, no solamente gastrointestinal, y entonces hay que hacer un buen diagnóstico con otras entidades, ¿verdad? Entonces lo primero es llegar a un buen diagnóstico. En ocasiones hay veces que se sobrediagnostica una alergia y hay veces que no la diagnosticamos bien o el infradiagnóstico, ¿verdad? Entonces, porque hay varios tipos de alergia, ¿verdad? Para mí es importante hablar un poquito de las alergias alimentarias, que podemos clasificarlas en dos grupos, ¿verdad? Un tipo de alergia que le llamamos nosotros los médicos IgE mediadas, ¿verdad? En donde el niño, en el caso mío, el paciente, tras estar en contacto con ese alimento que le es alergénico, enseguida reacciona, y reacciona de una forma mucho más explosiva, con síntomas mucho más, en los pocos minutos o horas, por reacciones cutáneas o respiratorias, ¿verdad? Este tipo de alergia son pacientes que compartimos sobre todo con los alergistas, porque este tipo de mecanismo por el cual se produce este tipo de alergia lo compartimos entre ellos, pero nosotros le vemos más la parte nutricional y ellos van viendo la evaluación. Se autoderivan prácticamente. Sí, ¿no? de hecho, trabajamos en equipo. Sí. Claro, las alergias deben tratar, sobre todo las alimentarias, están implicados el gastroenterólogo, el pediatra en general, o el clínico, el gastroenterólogo, el alergista, el alergólogo y también el nutriólogo, nutricionista. Es muy importante que haga la dieta. Es muy importante esto que estamos diciendo, porque los padres generalmente no saben dónde ir, porque se puede producir en cualquier momento. También, ¿verdad? Cualquier etapa de la vida. Cualquier etapa de la vida, puede haber un brote, puede haber un susto. Van al pediatra. Ahora, ¿el pediatra tiene el hábito de derivar a un gastroenterólogo pediatra o a un alergólogo consulto? Diría que va en aumento eso, ¿verdad? También ahora cada vez hay más especialistas en el tema, entonces yo creo que ahora la derivación... Y los padres se informan más también. Claro, tenemos lo que son las redes, el internet, entonces los padres ya muchas veces acuden sin derivación, ya ellos dicen, bueno, mi hijo puede tener esto y vienen, ¿verdad? Y luego también quiero hablar del otro tipo de alergia alimentaria que se produce por otro mecanismo y es un poquito más difícil de diagnosticar, y esos son los que nosotros vemos más, los gastroenterólogos, ¿verdad? Los gastroenterólogos, que son las no IgE mediadas, tras la ingesta del alimento no es inmediata, la aparición de los síntomas no son inmediatos, pueden tardar horas, días o inclusive semanas. Y la clínica es más larvada, no es tan, o sea, puede afectar a diferentes aparatos y sistemas, sobre todo gastrointestinal, pero también puede tener síntomas cutáneos y respiratorios, y entonces en estos casos es que tenemos que tener mucho cuidado para llegar a un buen diagnóstico, porque no siempre tenemos estudios, análisis de sangre o cutáneos que nos den un diagnóstico certero. Hay que monitorear. Hay que estar atento en este tipo de alergias. Ya. ¿Y qué reacciones tiene el niño? Bueno, la mayoría de las veces puede manifestarse, como te digo, en los primeros meses de vida o inclusive en los primeros años, pero las alergias alimentarias son más frecuentes en los primeros 2 años de vida. Los primeros 2 años. La leche de la vaca es el primer alergeno, o sea, el más frecuente en pediatría, y puede afectar el sistema gastrointestinal, sobre todo el más afectado. El niño puede tener vómitos, puede tener diarreas, muchas veces estrías de sangre en las heces, el niño puede tener distensión o dolor abdominal, puede no subir bien de peso, puede estar acompañado con síntomas respiratorios, rinitis, o los niños que tienen cuadros respiratorios de repetición, o cutáneos, ¿verdad? Con dermatitis atópica. No siempre, pero puede manifestarse, puede tocar varios órganos. Pero como les digo, esta clínica es más larvada, puede tardar días, semanas, inclusive meses en llegar al diagnóstico.
Exacto. Bueno, me permiten, vamos a otro corte. Pasa rapidísimo cuando se pasa bien. ¿Se dan cuenta? Ya no nos alcanzan los bloques, pero vamos a hacer un corte muy breve y luego regresamos con el tercero y vamos a seguir hablando de este tema muy interesante realmente. Y nos estamos enfocando en niños, pero también estamos hablando de adultos. Ahora justamente quiero preguntarle cuando vuelva, cuando regresemos, a los medicamentos, las alergias a los AINES, por ejemplo, que es muy frecuente y que se está dando mucho en este siglo, podríamos decir. Vamos al corte y volvemos enseguida.